Hola, estamos ya en nuestra tercera clase de Excel básico. Espero que lo que has visto hasta ahora te haya servido mucho, que hayas reforzado tu aprendizaje, que hayas hecho todos los ejercicios para que tengas todos los conceptos claros y podamos seguir avanzando en este proceso. Bienvenido nuevamente a esta tercera clase de Excel básico. Para iniciar esta tercera clase, pues vamos a ir a nuestra carpeta del curso de Excel. Vamos a dar doble clic para abrir nuestra carpeta y en su Classroom debe haber aparecido un documento que se llama clase 3. Esperamos la apertura de nuestro documento de Excel, que ustedes saben pues que toma un tiempo, y procedemos a iniciar el trabajo. Ya estamos en nuestro documento de Excel. Vamos a copiar aquí varios números, 1, 2, 1, vamos a dar Enter, 2, vamos a copiar varias veces el 2, vamos a copiar varias veces el 5, vamos a copiar varias veces el 7 y vamos a copiar varias veces el 8. ¿Para qué vamos a hacer esto? Vamos a trabajar con una herramienta que se llama eliminar datos duplicados. Para hacer esto, vamos a ir en nuestra cinta de opciones a datos. Cuando estemos en datos, vamos a ir a este icono, aquí donde dice herramienta de datos. Vamos a este icono que cuando nos ubicamos sobre él, nos va a decir quitar datos duplicados. Vamos a dar un clic sobre él y inmediatamente, pues él me está señalando en esta columna los datos que quiero seleccionar porque está ubicado sobre el primer dato. Si no fueran estos, pues simplemente le doy aquí anulación de datos y él me permitirá pues, tomar una nueva opción, pero él me dice que solamente tengo datos duplicados en la columna C, o sea que hay datos que se repiten en la columna C. Si ustedes ven las otras columnas, no hay datos que se repitan, por eso él no me permite hacerlo en otra columna. Entonces vamos nuevamente a marcar la C, ya tenemos nuestra opción marcada y damos a aceptar. Una vez ustedes observarán que él dice que quitó 4 valores encontrados, o sea, 4 valores que están repetidos y dejó 8 valores que permanecen que no están repetidos. Doy a aceptar y efectivamente aquí tengo mis números del 1 al 8. Me quitó los que estaban repetidos. Miremos si hacemos lo mismo en esta siguiente. Vamos a dar 5, vamos a dar 6, vamos a dar 7, volvemos a dar 7, vamos a dar 9, volvemos 8, 8 y 6 nuevamente. Entonces tenemos esta nueva serie de datos, nos ubicamos sobre el primer dato que queremos cambiar, vamos a quitar datos duplicados, damos un clic y miren, aquí ya me aparecieron dos columnas, porque son las dos columnas que estoy trabajando y en las dos hay datos duplicados, porque el 5, miren, está en ambas, el 7 está en ambas, el 6 está en las dos, el 8 está en las dos, entonces por eso me está escogiendo esas dos columnas, porque en esas dos columnas tengo datos duplicados. Pero como yo no quiero trabajar sino sobre esta columna D, ya esta C está bien, entonces aquí lo que hago es que o anulo la selección, puedo anular la selección y doy un clic sobre la columna D que me dice aquí. E inmediatamente la selección se va a hacer solamente sobre la columna D. Sobre esa columna es que él va a trabajar. La C no la va a hacer. Vamos a aceptar. Inmediatamente vemos que él me dice cuántos datos quitó, cuántos quedaron. Y acá efectivamente me quedaron solamente 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí serán los datos. Me quitó los duplicados. Me conservó un orden porque él no está modificando el orden, sino está quitando los datos duplicados aleatoriamente. Entonces, por esta opción voy a quitar los datos duplicados. Vamos a hacer un clic izquierdo sostenido para marcar estos números que coloqué en estas dos columnas. Doy clic derecho y le digo borrar contenido. Y mis columnas han desaparecido.
Esa es una manera de quitar datos duplicados. Bien, ahora hay otra forma que se llama validación de datos. ¿Qué es validación de datos? Que yo puedo decirle a una celda o a una serie de celdas, por ejemplo, vamos a tomar estas, ¿sí? Yo digo que a estas celdas me conserve algo en particular. Voy nuevamente a datos, voy a esta, ya no a validación de datos, a quitar duplicados, sino a validación de datos, que es la de abajo. Aquí hay una pestaña que me dice que aquí hay más cosas y mire, me dice validación de datos, rodear datos o borrar la validación. Yo lo que quiero hacer es una validación. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a darle un clic en validación de datos y vamos a configurar. ¿Cuál es configurar? Dice cualquier valor, yo le digo no, un número entero, porque aquí tenemos números enteros, lo puedo hacer con un número, con una lista, ahorita vamos a ver cómo funciona con las listas. Puedo hacerlo con horas, con longitud, con textos, con lo que quiera. Entonces, vamos a decirle que es un número entero. Entonces dice entre que, entonces como aquí yo tengo número de hijos, yo digo que yo voy a querer tener empleados, pero que no superen los 6 hijos. Entonces yo digo que sea mínimo 5, perdón, que sea mínimo 0, porque puede ser 0 hijos, máximo 6. ¿De acuerdo? Y le damos a aceptar. Pues aparentemente no sucedió nada, pero si yo vengo, por ejemplo, aquí a este primer, donde está Carolina y Sasa, y le digo que Carolina tiene 7 hijos, y le doy Enter, él me dice que no coincide con las restricciones. ¿Qué fue lo que hice allí? Coloqué una restricción, no pueden ser más de 7 hijos. No pueden ser más de 7 hijos. O sea que si una persona tiene 7 hijos, en este caso es algo que nos estamos pues como inventando, pues él no me va a dejar ingresar ese dato. ¿Sí? Esto funciona para qué? Por ejemplo, cuando en las empresas hay cajas menores, hay un tope de gasto de las cajas menores. Entonces dice compras superiores a 45.000 pesos. Entonces yo le digo que aquí puede ser 0 pesos o puede ser 45.000 máximo. Si yo digito un número mayor a 45.000, él me va a decir que ese número no es permitido. O sea que Excel me va a permitir controlar que yo no vaya a incluir un dato que no corresponda en esa casilla. Esa es una forma. Si yo vuelvo acá, pues le puedo decir borrar validación, la borré y allí ya puedo colocar 7. ¿Por qué? He borrado la validación, que no se borró. Si yo quiero borrar esta validación, regreso a datos, validación de datos y voy a validación de datos y simplemente pues omito y coloco cualquier valor. Si yo digo cualquier valor en esta celda, le doy a aceptar, allí ya podría colocar 9. ¿Por qué? Porque quité la validación. Pero para esa celda, porque miren que en 3 yo voy a colocar 9 y entonces él va a decir que no puedo. ¿Por qué? Porque cuando quité la validación solamente estaba en esta celda. Si yo la quisiera quitar para las demás celdas, pues simplemente las resalto, voy a validación, doy validación de datos y aquí en número entero le coloco cualquier valor, o sea que se permite cualquier valor. Y allí él ya me va a dejar digitar en cualquier celda un número mayor a 6. ¿Ven? Vamos a devolvernos un poco para seguir. Pero mire que yo me devolví y aquí ¿qué va a suceder? Si yo me devolví, volví a activar la validación. Entonces, ojo porque devolverse puede ser para arreglar esto, pero vuelvo y activo
la validación. Tendría que marcar el rango donde yo quiero quitar la validación. ¿Y donde no era, chicos? La validación. Voy a la validación y me dice que hay algunas celdas sin configuración. Yo le digo que sí. Y entonces me dice cualquier valor. Y en cualquier valor yo quito la validación y se ha terminado. ¿Sí? Y ahí puedo escribir cualquier número. Ok. Vamos a dejar nuevamente 3 acá. Ok. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, recuerden que cuando yo vengo acá en hojas y vengo a este signo más, pues puedo abrir una nueva hoja. Entonces lo que estoy haciendo es abriendo una nueva hoja. Vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. O sea, que podrían ser 6. Ok, vuelvo a mi hoja. Resulta que aquí podría ser 0. Dejémoslo desde 0, vuelvo a la hoja, entonces coloco de 1 a 6, incluyendo también el 0 que podría ser. Vuelvo aquí, miren, donde está mis números. Vamos a borrar estos números, los vamos a borrar. Y ahorita lo que queremos hacer es una lista. ¿Qué es una lista? Pues que aquí yo quiero que solamente me permitan números del 0 al 6. Entonces vuelvo aquí a validación, doy un clic, doy validación, pero en esta pestaña utilizo lista. Y él me va a decir que dónde está la lista, el origen de la lista. Como la lista la tengo en esta pestaña que es la hoja 2, hago clic en la hoja 2 y selecciono los números. Mire que aquí me está diciendo que he seleccionado los números como si los fuera a copiar de esta hoja. Le doy a aceptar y lo que va a suceder aquí es que miren lo que sucede. Cuando yo me ubico sobre el primer nombre en la columna hijos, me aparece una pestaña. Si me ubico en la segunda, me aparece la misma pestaña, que es la pestañita que me indica que allí hay algo. Y así sucesivamente. Ya en la cuarta no, porque yo lo hice solamente para estas 7 filas. Y si yo voy a esta pestaña y le doy un clic, me van a aparecer los números del 1 al 6, incluido el 0, tal y como están allá en la lista. Entonces yo le voy a poder decir que aquí es 0. ¿Ven? Voy a poder escoger, no me da más opciones. ¿Qué sucede si yo quiero colocar 7? Entonces en la segunda yo quisiera colocar 7. Funcionaría exactamente como la validación. Me dice que ese número no es posible. Que ese número no es posible. ¿Por qué? Démosle cancelar. Porque mi lista solamente tiene estos números. Entonces allí voy a poder escoger, por decir 5, en el siguiente voy a poder escoger 3, en el siguiente voy a poder escoger 4, en el siguiente voy a poder escoger 2. Entonces miren que se me hace una lista desplegable que me permite colocar los datos. Esto también me serviría en caso de que, por ejemplo, en este estado civil vamos a borrar todos, ¿sí? Vamos a borrar todos estos y vamos a ir a la hoja 2. En la hoja 2, en la B, vamos a colocar ¿cuáles son las posibilidades de estado civil? Casado, soltero, viudo, divorciado y unión libre. No hay más opciones, solamente tengas esas opciones. Entonces, esto me va a evitar tener que escribir cada vez en cada persona este letrerito y me lo va a traer acá.
Entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a seleccionar el rango sobre el cual queremos hacer la lista, vamos a ir a datos, vamos a ir a validación de datos, vamos a desplegar, clic en validación de datos y aquí en permitir le vamos a dar lista. Me va a pedir nuevamente el origen de la lista, voy a dar un clic sobre este vacío, ahí va a quedar mi cursor titilando y voy a ir a la hoja 2, voy a resaltar la lista que quiero tener y le doy a aceptar. Una vez le dé a aceptar, pues van a observar ustedes que se hacen pestaña en la primera celda de estado civil, pero se va a hacer en cada una de ellas. Entonces yo voy a poder aquí colocar casado, soltero, sin necesidad de escribir, solamente escogiendo en la lista viudo, divorciado, unión libre o la que corresponda para cada caso. ¿Ven? Entonces es una ventaja para no tener que escribir, sino solamente escoger la opción que yo quiera. Vamos a volver a datos, validación de datos, y aquí hemos trabajado solamente en esta parte que se dice configuración. Vamos a ver el mensaje de entrada. El mensaje de entrada pues me pide un título que es estado civil, y el mensaje de entrada yo le puedo decir ingrese el estado civil del trabajador. Es para ayudarle a la persona que no haya hecho esto a que le diga qué hacer, qué es lo que requiere allí, ¿sí? Y un mensaje de error. Un mensaje de error es en el alto, en el título es estado civil. Estado civil, vamos a copiarle y en el mensaje de error vamos a colocarle este no es un estado civil posible. Es decir, que lo que está colocando allí no es posible. Vamos a darle a aceptar y miren, aquí ha cambiado, ¿eh? Ya me aparece, cada vez que me ubico, me va a decir qué es lo que tengo que hacer en la primera casilla. Ingrese el estado civil del trabajador. Supongamos que yo no voy a colocar ninguno de estos, sino que intento colocar otra cosa, por decir algo novio. Estado civil novio. ¿Sí? Vamos a dar enter. Inmediatamente miren que el letrero que ya me salía anteriormente me ha cambiado y me dice este no es un estado civil posible. ¿Ven? De acuerdo a como yo lo personalicé para orientar a las personas en que están cometiendo un error y que no puede realizar colocar ese nombre en ese campo. Si lo voy a reintentar, pues él me va a dejar volver a hacerlo, pero me va a seguir diciendo que no es un estado civil posible. Le doy cancelar para volver acá y ahí sí, pues escoger el estado civil de mi preferencia. Ustedes ven cómo funciona la lista, cómo funciona la validación, ¿sí? Si quiero hacer una lista o si quiero hacer una validación de que me permita solamente colocar ciertos elementos. Miremos aquí nuevamente en estado civil, vamos a ir a validación, vamos a dar validación de datos, vamos a ir a configuración, no le vamos a dar una lista, sino que le vamos a decir que nos va a colocar un texto, pero con una longitud que yo le estoy diciendo. Entonces allí le voy a decir que la longitud sea 5, perdón, le voy a decir que la longitud sea mínimo esta y máximo esta, que es la más grande.
le doy a aceptar y pues él me va a conservar. Mire que aquí, por ejemplo, donde di casado, me colocó, ya me quitó la pestaña, en las otras sigue la pestaña porque yo no seleccioné estas. Y supongamos que aquí voy a colocar, no sé, en unión libre. Y hoy me dice, no es un estado civil posible. Pero no porque en unión libre no lo pueda colocar, porque ahí no tengo una lista. Es simplemente porque el número de caracteres que estoy utilizando es mayor al de unión libre, el número de letras y de espacios posibles. Otra función que tenemos que mirar en este momento, vamos a inicio y vamos a aquí sobre inicio al final a esta parte de edición. Y en edición vamos a buscar seleccionar. Vamos a dar un clic allí y se nos van a abrir una serie de posibilidades, pero vamos a usar aquí básicamente buscar y reemplazar, ¿sí? Entonces, si yo voy a buscar, doy un clic y él me dice, ¿qué quiero buscar? Entonces, yo le voy a decir que quiero buscar rincón. Yo quiero buscar Rincón. O sea, quiero buscar a alguien de apellido Rincón. Resulta que me dieron solamente uno de los apellidos de la persona. Dicen que es un tal Rincón que trabaja con nosotros y yo tengo una base de datos de 1000 empleados. Pues difícil saber quién es. Pues aquí él lo que me va a decir, le voy a decir buscar todos y él lo que va a hacer es que va a empezar a buscar en toda la hoja y me va a decir, mire, usted tiene en la celda A7 a un señor Wilder Javier Rincón. Ese libro se llama Clase 3 y eso Javier Rincón está en la hoja número 1. Entonces aquí me saca todo. Si yo le diera un clic aquí, pues él lo que va a hacer es llevarme, miren, inmediatamente voy a ubicarme, vamos a volverlo a hacer. Vamos a salirnos de aquí, vamos a colocar nuestro cursor aquí, por acá en la I. Vamos a decir buscar. Por defecto me trae la última búsqueda que hice. Vamos a darle nuevamente buscar todos. Se va a ir a hacerme la búsqueda en todo el libro Excel. Aquí me está leyendo hasta las celdas en blanco a buscar dónde hay un rincón por allí metido. Vuelve y me sale Rincón. Entonces yo digo, ya, está en la celda A7, pero como yo no puedo estar cerca de la A7, sino puedo estar lejos, o este perfectamente puede estar en una celda que yo no esté viendo, pues aquí en Rincón o en la celda, donde ustedes quieran, usted le van a dar un clic. E inmediatamente mire que mi cursor, miren aquí, se vino para la celda A7, porque ahí es donde está Javier Rincón y eso es lo que yo necesito. Entonces él me lleva inmediatamente a la celda. Haciendo cualquiera de estas operaciones, solamente cuando se forma una manito, le doy un clic y él me va a llevar a Javier Rincón, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este mismo ejercicio con Javier. Aquí también me da la opción de reemplazar. Entonces, acá estaba buscando, acá doy reemplazar. Entonces me dice, ¿qué busco? Entonces yo le digo, busque a Rincón y reemplácelo por, vamos a colocar Mañunga para que me aparezca un nombre raro, un apellido raro que no tenemos aquí. Y entonces le digo, mire, cambie la palabra rincón, todos los rincones que encuentre, cámbielos por Mañunga. Aquí igual me está diciendo dónde está. Entonces yo le digo acá, reemplazar todos. O sea, todos los rincón los va a reemplazar por Mañunga. Le doy un clic. Él se va, hace la búsqueda en todo el libro, vemos que se estaba moviendo y dice, ya hemos hecho un reemplazo. ¿Por qué? Porque teníamos un solo rincón, le damos a aceptar y si vamos a nuestra celda, vemos que el señor ya no se llama Wilder Javier Rincón, sino Wilder Javier Mañunga.
Si yo quisiera devolver esto, pues recuerden que podría ser por acá, pero vamos a hacerlo con reemplazar. Vamos a decirle que busque a Mañunga y lo reemplace por Rincón. Quiero que vean esta parte, cómo él va buscando en las diferentes celdas. Esto se va a mover muy rápidamente y va buscando en todas las celdas la palabra Mañunga y la va a ir reemplazando por Rincón automáticamente. Entonces le decimos reemplazar todos y miren, arrancó allí a moverse en todo el libro de Excel. Cuando termine de revisarlo, él me dice que ya ha terminado y que ha hecho un reemplazo. Vamos a aceptar y efectivamente Wilder Javier volvió a ser Rincón y dejó de ser Mañunga. Ahí pues para eso nos sirve buscar y para eso nos sirve reemplazar. Cuando tengo parte de un dato pero no sé dónde está en mi hoja de Excel, pues voy y lo busco, o cuando tengo un dato erróneo que lo debo cambiar, no sé dónde quedó, pero tengo la opción de reemplazar y él automáticamente me hace todos los reemplazos que sean necesarios en toda mi hoja de Excel utilizando esta herramienta. Aquí pues nos basta cerrar nuestro libro. Le voy a decir que no guarde porque hicimos muchas cosas que no me interesa guardar y nos vamos a salir a volver a nuestro escritorio para esperar la segunda parte de esta tercera clase de Excel básico. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal, dale like, síguenos en nuestro canal de YouTube e invita a tus amigos.